Buenas tardes a todos y bienvenidos a la asignatura 5 de Industria Alimentaria y Restauración Colectiva. En la sesión de hoy veremos la industria cárnica de la mano de Manuel Pimienta, un gran profesional y colaborador de la escuela. Nos va a enseñar que esta industria es mucho más que un simple proceso de producción, destacando los controles en cada una de las etapas de la cadena y por qué es tan importante para la seguridad alimentaria. Cuando quieras, Manuel, comenzamos. Muchas gracias, Lola. Muchas buenas tardes a todos. Bueno, como decía Lola, es la asignatura 5. Yo tengo aquí puesta la 6, pero bueno, eso es un detalle sin importancia. Lo primero de todo es presentarme. Eh, Mi nombre es Manuel Pimienta. ¿Quién soy? Bueno, yo estudié ingeniero agrónomo en la Universidad de Extremadura y una vez ya terminé la carrera me puse a trabajar y como supongo que muchos de vosotros, mientras ya trabajaba, me dediqué a hacer algunos máster, como es el máster en Ciencia y Tecnología de la Carne, también un Executive Master en Innovación y por último un Executive MBA. Toda mi carrera profesional la he dedicado al departamento de calidad, casi siempre en industria cárnica, pero también tuve un periodo de 3 años que estuve en la industria láctea. Yo soy extremeño, entonces como no podía ser de otra forma, empecé en el sector del ibérico. Ahí estuve 3, 4, 5 años y de ahí di el salto a Alemania. Allí conocí un sector cárnico totalmente diferente al ibérico, es más la típica salchicha alemana que todos conocemos. Y tras 7 años en Alemania me volví a España, tuve 3 años en industria láctea y desde hace un año estoy de vuelta a la industria cárnica. Actualmente estoy en la empresa Frigoríficos Costa Brava, que pertenece al grupo Carniveral. A lo mejor no es muy conocida para alguien que no esté metido en el sector, pero a nivel nacional es una de las empresas cárnicas punteras. Entonces, bueno, dicho esto y ya sabéis un poquito de quién os habla esta tarde, pues nos ponemos un poquito ya en faena. El índice que os traigo, lo que vamos a ver un poquito es, ya te digo, una pequeña introducción, proceso, higiene, hablaremos de la calidad, un poquito de certificaciones y terminaremos con un pequeño caso práctico para que participéis un poquito. No he dicho nada, pero interrumpidme cuando queráis, me decís, debatimos lo que haya que debatir y cualquier duda lo vamos comentando sobre la marcha, ¿vale? Bien, en cuanto a la introducción, os traigo un par de presentaciones que vamos a leerlas, pero bueno, no os asustéis, no, los datos en sí no son importantes, lo que quiero es que hagáis, que tengáis la foto de qué es el sector cárnico y por qué es importante, ¿no? Es importante porque bueno, la industria cárnica es un pilar fundamental de la economía española, es el principal sector de la industria de alimentación y bebidas de España y contribuye significativamente al PIB y genera un gran número de empleos. La estructura del sector, pues hablar que el sector está integrado por diversas actividades, mataderos, salas de especies y la industria de elaborados cárnicos, y lo constituyen empresas de todo tipo. Podemos hablar de grandes empresas, que probablemente todos conocemos, pero también forman parte pequeñas empresas que también son parte del sector, tanto o más importante, ¿no? Y en cuanto a las cifras, el volumen de negocio en la industria cárnica española cerró el 2023, no tenemos todavía los datos del 2024, con cifras de negocio de 33.218 millones de euros, que es un 7,04 más que el año anterior. Las exportaciones también crecieron un 6,23, estamos hablando ya de 10.583 millones de euros. Y es un sector que da empleo a 109.000 personas. Eh, para que nos hagamos una idea de lo que es el sector cárnico, pasa de ser un simple sector de alimentación a llegar a ser hasta un arma política. Si estáis al tanto, desde hace unos meses estamos en guerra, por decirlo así, de alguna manera, entre comillas, ¿no? En una lucha de poder con China por el tema de los aranceles que Europa le pone al coche eléctrico chino y China está contraatacando poniendo o intentando poner aranceles al sector cárnico en Europa. Estamos en lucha con ellos. Desde entonces, la verdad que a todas las empresas, por lo menos a las grandes,
nos están pidiendo datos de exportaciones, como que cada vez nos lo está poniendo más difícil. Y lo último es que hay dos grandes empresas cárnicas españolas que han perdido la certificación a China por el motivo de encontrar niveles altos de testosterona en la carne que exportan. Claro, eso suena a excusa para reducir la cantidad de carne europea que entra en China, ¿no? Porque al final la testosterona en un cerdo macho viene de forma endógena y si te quitan la exportación por tener testosterona, al final es difícil de justificar, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de la situación cambiante y que, claro, no sabes lo que te va a venir mañana con China y ahora, bueno, desde que está Trump en el poder es todavía más inestable la situación política, pero la realidad es que es un arma política que utilizan tanto Europa como China y cada uno juega pues las cartas que tiene, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que ciertas empresas se queden fuera por decisiones de aranceles a coches eléctricos que en principio no tendrían nada que ver con la carne, pero la realidad es otra, ¿no? Por terminar un poquito con la introducción, comentar también qué es lo que creemos que le depara al sector. Evidentemente, la sostenibilidad está cada vez más en auge. La preocupación por el medio ambiente y el cambio climático cada vez es mayor y cada vez es más importante en las empresas cuidar esto que la huella de carbono, la reducción de los plásticos. Lo que antes empezaba a ser como algo que diferenciaba a una empresa de las otras, las que cuidaba, las que eran más sostenibles, la realidad es que cada vez se está convirtiendo en que si no te subes al carro te quedas fuera, porque es una condición que ya está siendo casi obligatoria y en unos años, evidentemente, es que no vas a poder exportar, no vas a poder vender si no cumples unos mínimos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, el mercado va a eso, el sector va a eso y hay que subirse más pronto que tarde porque desde luego te vas a quedar fuera si no te suben. El bienestar animal, más allá de que es también un requisito legal, es lo mismo, ¿no? Que la sostenibilidad eh, cada vez se valora más. Y, bueno, si no cuidas este bienestar animal, no te preocupas, si no te certificas en bienestar animal, llegará el momento de que no vas a tener clientes porque todos los clientes van a querer tener el sello de bienestar animal en sus productos, ¿no? En cuanto a salud y nutrición, comentar que cada vez se demandan productos cárnicos más saludables, carnes de bajo en contenido grasa, productos cárnicos elaborados con ingredientes naturales y sin aditivos artificiales. Está también una nueva tendencia. Mm, claro, no es carne como tal, son las carnes de origen vegetal. Se le llama carne. Bueno, cada uno que sea bueno, que sepa si quiere o no. La verdad que son platos muy procesados, estos de origen vegetal, y al final hay que poner una balanza que es más sano, si el plato procesado de origen vegetal o un filete normal y corriente, ¿no? Pero bueno, el mercado va ahí. No sé si ha tenido su máximo y ahora se ha estabilizado o decreciendo un poco. Bueno, supongo que eso con el tiempo se irá viendo, ¿no? En cuanto a la innovación y tecnología, bueno, el sector cárnico no es un sector especial donde la innovación y tecnología tenga más relevancia que en cualquier otro, porque de hecho en todos los sectores va a tener una gran relevancia. Eh, si mejoras, si innovas, tendrás mayor eficiencia y al final la mayor eficiencia te da mejores márgenes económicos. Poco más que decir, ¿no? Todos sabemos que todo bien, pero al final lo que manda es el dinero. Si eres rentable, sigues adelante en el juego y si no, si te comen los gastos, pues te quedas fuera, ¿no? Y por último, la digitalización, que va un poco de la mano de la innovación en la tecnología, ¿no? Evidentemente, tienes que también subirte al carro de la digitalización. Esto te permite también llegar a más mercados, a más clientes y evidentemente
es un paso obligado en todas las industrias hoy en día. Bueno, terminado esta primera foto de qué es el sector cárnico, porque es importante, nos metemos ya un poquito en los procesos de la producción. Tengo aquí una pequeña línea de proceso de lo que es el sacrificio. Si hablamos el primer paso es la recepción y el manejo de los animales. Evidentemente, el proceso empieza antes de llegar a matadero. Los animales, según cómo lleguen a tus instalaciones, ya tienes mucho ganado o mucho perdido. Normalmente tienes más que perder que ganar. El estrés de los animales en el transporte mm, es básico para la calidad de la carne final. Si ya te llega un animal con mucho estrés, con muchas horas de viaje, las papeletas para que tengas una carne PSE pues, se multiplican. Entonces, y no solo el transporte, sino luego el manejo. Tú cuando recepcionas ¿Qué los es una animales. carne PC? Es una carne con desviaciones. Tú cuando tienes una carne, tanto si el pH se te sube por arriba como si se baja si baja por abajo, eh, o tiene tonos oscuros o tonos pálidos. Es la carne DFD o PSE. Al final son desviaciones y desviaciones de la calidad de la carne. ¿Vale? Vale, puede ser que sea algo relacionado con el hierro o algo así, creo recordar. Bueno, hay diferentes elementos que influyen. Claro, y no solo es el estrés o diferentes minerales que le puede dar a los cerdos, también va con la genética. O sea que hay diferentes factores que influyen y por eso manejar el PSE o el DFD es muy difícil, pero al final uno de los que más influye es el estrés previo al sacrificio. Por eso cuando quieres atacar a esto, intentas incidir en los pasos previos al sacrificio. Y como decía, no es solo el transporte, sino también el estado de las cuadras. Tú cuando el animal lo recepcionas en tus instalaciones, que tengas un suelo liso, que las paredes sean lisas, que no tengan objetos punzantes, que el animal no meta la pata en un agujero, que tenga agua para poder beber, la luz, el aire, el calor en verano, el frío en invierno, todo eso al final es un sumatorio de pequeños elementos que hacen que cuando te llegue la carne a la sala de piece ya tenga desviaciones o no. Entonces, por eso que cuando hablamos de sacrificio, empieza antes de estar el animal muerto. Una vez que ya lo tienes los animales en la cuadra, ya le das agua, los tienes lo más tranquilo posible, los diriges al aturdimiento de la manera más tranquila posible. Está el tema del aturdimiento, que hay diferentes tipos. Al final tú lo que buscas es insensibilizar al animal y que no sufra, ¿no? Existen, como decía, diferentes tipos, que tienes el eléctrico, al final es una descarga eléctrica, o bien por percusión, que es una pistola de bala cautiva, o también tenemos el gas, que normalmente es por dióxido de carbono. Para que os hagáis una idea, en mi empresa actual, que es una empresa con un volumen elevado de cerdos, nosotros solemos sacrificar entre 13.000 y 14.000 cerdos al día. Tenemos los tres tipos de aturdimiento. El que usamos es la noria de dióxido de carbono, es el que hacemos normalmente. Tenemos el eléctrico por si el de dióxido de carbono se nos estropea. Y tenemos el bala cautiva por si los animales que se quedan cojos en cuadras o hay que sacrificarlos, que no pueden llegar a la noria, ¿no? Al final, el mejor es el de la noria, es el más fácil y los cerdos entran en una noria, bajan, el dióxido de carbono es más pesado que el aire, entonces se queda abajo. Cuando suben los cerdos ya están dormidos. ¿Qué es importante aquí? Verificar que se ha producido bien ese aturdimiento. Por eso hay ciertos parámetros que tienes que medirlo. Uno muy normal y el más fácil de hacer es meterle el dedo en el ojo a los cerdos. Si tiene reacción y pestañea, es que todavía no está lo suficientemente insensibilizado. Y otro factor importante es el tiempo que tarda en recobrar la conciencia.
este tiempo no puede ser menor a la muerte del animal, porque entonces sí que se produciría este sufrimiento, ¿no? Una vez que tenemos un aturdido bien hecho y que ha funcionado, llega el momento del sacrificio, ¿no? Lo más común es el desangrado, que es un cuchillo que lo que hace es cortar la vena yugular y la arteria aorta y el animal se desangra por completo. Después ya tenemos el escalde y pelado, que bueno, dependiendo de la especie animal, se realiza un escalde, suele ser o en bañera sumergido o con vapor pulverizado o ambas a la vez, o primero una, después otra. Después también tenemos un flagelado y chamuscado para quitarle todos los pelos, la piel del animal. Eh, Después que tenemos la evisceración, ya pues al animal se le abre y se le quitan las vísceras rojas y vísceras blancas. Las vísceras blancas son los intestinos y el estómago y las vísceras rojas es el corazón, pulmones, hígado, riñones, etcétera. Aquí es muy importante, bueno, importante y que es requerimiento legal es la inspección del Servicio Veterinario Oficial, porque aquí tenemos uno de el que suele ser el PCC por excelencia en todos los mataderos, que es el de contaminación fecal, ¿no? Y no solo contaminación fecal, sino que aquí se identifican cualquier enfermedad que tengan los animales. Entonces, qué es importante? Aquí los que suelen tener los mataderos es un bucle de reinspección en la que cuando se ven o contaminaciones fecales o patologías en los animales, estos se desvían a un bucle donde está el servicio veterinario oficial, se mira con detenimiento, se expurga lo que sea expurgable o se decomisa la canal entera. Evidentemente, como empresa, ¿te interesa que te decomisen lo menos posible? Y al final nuestra lucha del día a día es eh, llevar todo para que los veterinarios, si pueden expurgar media canal o un cuarto de canal, te expurguen un cuarto de canal y no te la tienen entera, ¿no? Eh, claro, la lucha también es que ellos defienden que si en caso de duda, defienden la seguridad alimentaria del consumidor. Y, bueno, entonces ellos tienden a tirar más de la cuenta y la empresa tiene que intentar que tiren lo menos posible, ¿no? Una vez que tú ya tienes al cerdo, la canal, por un lado, sana y sin contaminación fecal, y las vísceras por otro, aquí hablamos, es importante la clasificación. ¿Por qué es importante la clasificación? Claro, no es lo mismo una canal muy grasa que puedes destinar a jamones o una canal más magra que puedes destinar a piezas nobles para clientes que no quieren grasa. Si tú utilizas una canal muy grasa para clientes que quieren piezas magras, vas a tener que quitar mucha grasa y por tanto es más mano de obra, más gente, más tiempo y al final es menor rendimiento, ¿no? Entonces la clasificación es básica por eso y por otra cosa más que es por el oreo y la estabilización. Tú cuando tienes la canal, evidentemente la canal está caliente y necesitas estabilizarla eh, lo antes posible, de llegar a una temperatura baja, cuanto antes mejor. Al final la gráfica de descenso de temperatura es baja de golpe y luego ya se estabiliza, ¿no? Entonces, entre antes seas capaz de hacer esta bajada más pronunciada, pues mejor será para la calidad final de la carne. Entonces, si hablamos de cerdo, el oreo, estamos hablando de 1 hora y media, 2 horas, tres, depende de la industria, y la estabilización, pues estamos hablando de 12 a 24 horas. Una vez que tenemos ya la canal en la cámara de estabilización, estabilizada, normalmente se pueden dejar, se mata y se despieza al día siguiente, ¿no? Pues ya llegamos a lo que es la sala de despiece. Aquí, bueno, he puesto una foto de una sala de despiece normal, una foto sacada de internet que podréis encontrar, pero al final las salas de despiece, ¿cómo son? A ver, hay de mil tipos, de mil formas diferentes, pero al final lo más clásico es una cinta principal donde cae la canal y se separa con sierras en las piezas más grandes de la canal
y estas se van a diferentes líneas donde ya se van despiezando en piezas más pequeñas, ¿no? Al final todos suelen ser con cajas rojas E2, como estas que se ven en la foto. Y que es importante aquí, según el tipo de cliente, como comentaba antes, la diferencia de pulido, más pulido, menos pulido, pues te marca la diferencia entre eh, la clasificación que hablábamos antes y posteriores posibles reclamaciones que te pueden llegar. Cuanto menos pulido, evidentemente menos reclamaciones. Y hablando, que aquí muchos trabajaréis en el departamento de calidad de industrias, al final nosotros uno de los parámetros por los que nos miden es por el número de reclamaciones, ¿no? Si somos capaces de reducir el número de reclamaciones, probablemente estés mejor valorado en tu empresa que si las reclamaciones suben bastante. Importante aquí es tener cajas de otro color. Cada empresa tiene su codificación de colores para poner diferentes accesos que se vayan encontrando en las piezas. Estos accesos muchas veces son imposibles de detectar porque están en el interior de una pieza noble. Solo cuando en medio de la cinta cortas, haces un corte, es cuando sale toda la pus. Y evidentemente en esos momentos lo que hay que hacer es parar, limpiar y desinfectar toda la cinta para no seguir contaminando el resto de piezas. Esto hay que eliminarlo porque es un riesgo biológico que tienen estas piezas. Y entonces se suelen colocar en cajas de diferentes colores, igual que si detectan a lo mejor agujas internas. Pues, normalmente hay detectores de metales, ¿no? En la cinta. Si detectas una aguja, la pones en una caja aparte, blanca o negra, del color que sea, y luego se busca la aguja o se desecha esa pieza o se ve. Al final, el funcionamiento de las salas de piezas es similar en todas las industrias. Una más grande, otra más chica, pero al final es similar. Si nos metemos en cuanto a la conservación, desde el inicio de los tiempos, lo que buscan las personas son métodos para conservar los alimentos. Cuando una familia hace 100 años tenía un cerdo y lo criaba y lo mataba, intentaba buscar la forma de que ese cerdo no se le estropeara a los 7 días y tuviese que tirar el resto de la carne de que no se había podido comer en esos 7 días, ¿no? Y al final lo que buscas es la forma de conservar esa carne y que te la puedas comer en un mes, una semana o lo que tú quieras. Y de ahí vienen las grandes diferencias. ¿Por qué en España hay una gran tradición en el jamón y en Alemania es más la salchicha? Pues al final es a lo que te lleva el clima del lugar donde tú vives. Si en Alemania intentan hacer jamón curado, pues probablemente tengan más probabilidades de que se les estropee la carne a cuando lo hacen en España. Por eso en Alemania son más salchichas, más curados, no necesitan tanto un clima concreto que sí tenemos en España. Eh, bueno, dicho esto, al final, bueno, la conservación de la carne tiene como objetivo prevenir o retrasar su deterioro, manteniendo sus características organolépticas de sabor, olor, textura y las nutricionales. ¿Qué tenemos? Bueno, la refrigeración es el método de conservación por excelencia, que al final es mantener la carne en una temperatura entre 0 y 7 grados, que lo que hace es ralentizar el crecimiento de los microorganismos. Y la congelación, que es tenerlo por temperaturas por debajo de -18, que detiene el crecimiento de los microorganismos y además también reduce la actividad enzimática. El curado combina la salazón con el uso de nitratos y nitritos que actúan como conservantes y dan a la carne un color y un sabor característico. Tenemos la salazón, que al final es añadir sal. En todo método biológico donde haya membranas biológicas, si hay una parte de la membrana que es más salada que la otra, el agua tiende a ir a la parte salada. Entonces, si tú a una pieza cárnica agregas sal al exterior, el agua tiende a salir. Cuando el agua tiende a salir, baja la actividad de agua. Una actividad de agua lo que hace es, si el agua sale, esa actividad de agua, esa agua está menos disponible
para ser utilizada por los microorganismos para vivir en ese trozo de carne. Entonces, al final, sacando agua, lo que hace es un producto más estable en el tiempo, ¿no? El ahumado, es poner la carne al humo para darle sabor y aroma, y además la deshidrata para inhibir el crecimiento microbiano. Y por último, el cocido, que bueno, sometes a los productos cárnicos a altas temperaturas, y con esto coagulas la proteína, mejoras la textura, cambias el sabor y al final produces un producto cárnico estable y seguro a nivel microbiológico. Si hablamos de embutido, entendemos el embutido como un proceso fundamental en la industria cárnica que consiste en introducir una mezcla de carne picada, grasas, especias y otros ingredientes dentro de una tripa, ya sea natural o artificial, y este proceso da como resultado una gran variedad de productos cárnicos como salchichas, chorizos, salami, morcillas, etcétera. ¿Qué procesos tenemos en el embutido? Bueno, pues, al principio lo principal es una selección de la materia prima, ¿no? Tienes que seleccionar la pieza de carne y de grasa que quieres. Y muy importante aquí es eliminar huesos, tendones, raspa, piel, todo aquel cuerpo extraño, sea de la propia carne o sea externo, pero ese es uno de los grandes retos que tenemos las industrias cárnicas, el que te venga como comprador o expidas como vendedor esta carne sin los huesos, porque claro, en una línea, tú tenés en cuenta que las líneas van a una velocidad alta en la que tienes que perfilar una pieza bastante rápido, y que quede un huesito, un trocito de piel, pues la verdad que es relativamente fácil. Que seas capaz de expedir todo tu producto sin huesecitos, bueno, pues uno de los grandes retos, ¿no? Y en eso está también el departamento de calidad, y juega un papel muy importante a la hora de verificar todas las producciones o el mayor número de kilos antes de la expedición, ¿no? Bueno, pues si hablamos de picado, al final son máquinas picadoras industriales, y lo que hace es reducir el tamaño del magro o bien de la grasa al tamaño que necesitamos. Varía según el tipo de producto. Te interesará un picado más fino que otro. Si es un salami, un salami puedes ver los trozos de grasa blanco, pues será un picado más suave, y en una mortadela es un picado muy fino y que te cuesta distinguir los diferentes elementos, ¿no? Eh, Luego ya vamos al embutido, mezclado y amasado, que es, bueno, en la mezcladora se mezcla no solo la carne, sino también cualquier otro ingrediente que le quieras dar según la receta del producto que estés haciendo. Y al final lo que te interesa es hacer una mezcla homogénea o lo más homogénea posible. Yo cuando estaba en Alemania, una reclamación que teníamos muy asidua era también, en Alemania se hacían salchichas de todo tipo, y había una salchicha que era con champiñones. Eran raros, la verdad que sí. Y claro, muchos clientes se quejaban de que cuando loncheaban no había champiñones en sus lonchas. Y bueno, al final tienes que buscar la forma de homogeneizar. Si picas estos champiñones más finitos o más gordos, pues a ver cómo lo hace para que todo el mundo cuando corte tenga sus champiñones, ¿no? Y bueno, y al final, bueno, el amasado lo que ayuda es a ligar esa masa cárnica y a desarrollar la textura que estás buscando en ese producto en concreto. El embutido al final es meter esa masa que tienes ya dentro de una tripa. Hay diferentes tipos de tripa. Si es la clásica, es el intestino del animal, o ya una artificial que puede ser colágeno, celulosa, o hay de diferentes tipos. Se utilizan máquinas embutidoras y al final o bien se atan con cuerdas o se grapan para quedarlo sellado. Eh, claro, si pensamos en salchichas, yo como te digo, cuando estaba en Alemania, allí había salchichas, las típicas salchichas Frankfurt, pero allí salchichas se conocían unas salchichas de 3 metros de largo.
Estas se hacían, se pelaban y luego eran los loncheados de las bandejas que vemos en cualquier supermercado. Pero por eso cuando hablemos de salchicha, no pensemos en la salchicha clásica que nos comemos en casa, que claro, que salchichas de 3 metros ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? En cuanto a la maduración puedes tenerla o no. Hay algunos embutidos, como por ejemplo los curados, que se someten a procesos de maduración en cámaras especiales, con condiciones controladas de temperatura y humedad. Puede durar semanas, puede durar meses, o como te digo, puede no ser necesaria, ¿no? Esta maduración se utiliza para desarrollar sabores y aromas característicos de embutidos, ¿no? Igual con el secado, puede tener secados o no. ¿Qué se busca con el secado? Pues al final lo que quieres es reducir el contenido de humedad para mejorar su conservación, que es lo que hablamos antes. Hay diferentes tipos de secados, lo puedes realizar al aire libre o en cámaras específicas, ¿no? Y por último, el envasado y etiquetado, el envasado lo veremos ahora en la siguiente diapositiva un poco más en detenimiento, pero bueno, tú los embutidos los envasas para poderlos comercializar y te permite pues, protegerlo de la contaminación exterior, ¿no? En cuanto a los tipos de embutidos, tenemos, bueno, según su elaboración, pues crudos, curados, cocidos, según su composición, de cerdo, vacunos mixtos, según su forma, redondos, alargados, cilíndricos. Mm, los hay de mil tipos, los hay de mil formas, cada empresa tiene los suyos, se centra en los suyos, se especializa en los suyos o en lo que sus clientes les piden, ¿no? Ya si nos metemos en el envasado, como decía antes, bueno, el envasado tiene como objetivo proteger la carne de la contaminación, el deterioro de la desecación y facilitar su transporte, almacenamiento y comercialización. ¿Qué tipos de envasado nos encontramos? Pues, bueno, el envase flexible es típica bolsa de plástico o lámina de plástico que se adapta a la forma de la carne. Tenemos los que son al vacío, que son envases de plástico que se sellan y después se extrae el aire y esto impide que los microorganismos crezcan y por lo tanto prolongamos la vida útil de los productos, ¿no? Tenemos envases rígidos, que son bandejas o cajas de plástico que protegen a la carne. Eh, bueno, pueden utilizarse carne fresca, congelada, procesada o la verdad que lo que queramos. Y por último están los de atmósfera modificadas o conocidos como MAP, que consiste en envasar la carne en una atmósfera concreta con un tanto por ciento específico de unos gases, normalmente son dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, y esto lo que hace es también inhibir el crecimiento microbiano para prolongar la vida útil del producto. Al final, todo te lleva a lo mismo, ¿no? Una vez que conocemos los puntos básicos de lo que es el proceso de producción, como decía, esto es las pautas estándares. Dentro de cada una de estas que hemos hablado hay 1000 variantes, 1000 tipos de maquinaria distinta, cada una con sus peculiaridades, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. No hay una verdad absoluta. De hecho, no se deja de innovar por eso mismo. Y eso es quizás una de las cosas más interesantes de la industria cárnica, ¿no? Que cada vez existen cosas nuevas, los tiempos cambian, los gustos cambian, los mercados cambian. Entonces la empresa no puede dejar de eh, readaptarse, moverse rápido, porque al final te quedas fuera del mercado y es muy fácil quedarse fuera del mercado si te anclas en lo clásico. Sí es verdad que las empresas más pequeñas se especializan en tipos de productos más clásicos, por llamarlo de alguna manera, y está bien, pero si ya hablas de una empresa más grande, pues tienes que estar a la élite, en cabeza de todas las tendencias que el mercado te va indicando, ¿no? Bien, pues si hablamos de higiene y seguridad, probablemente lo primero que se nos viene es riesgos microbiológicos. Aquí, microorganismos patógenos son los más peligrosos, ¿no? Digámoslo así. Salmonella, E. coli, Listeria, Staphylococcus.
Eh, Importante tenerlos todos los días controlados, saber qué riesgos tienes. Al final estamos jugando con la salud de la gente. Nuestro papel en la sociedad es muy importante porque eh, todo lo que estamos produciendo nosotros todos los días, todo lo que está bajo nuestra supervisión, depende de la salud de las personas de los consumidores que consumen nuestros productos, ¿no? Entonces, el tener controlados estos microorganismos bueno, si hablamos del departamento de calidad, es la base, ¿no? de nuestro trabajo diario. Bueno, están los patógenos y están los alterantes, como bacterias lácticas, levaduras, mohos, bacterias acéticas. También hay parásitos. En el cerdo es muy importante la triquina. Eh, es obligatorio legalmente analizar en los cerdos la triquina de cada uno, se toman muestras. Es obligatorio, hay que hacerlo, pero bueno, para que os hagáis una idea también de la dimensión de la preocupación o de la importancia, en mi empresa, no sé, la persona que más tiempo llevará 15 años, nosotros matamos 13, 14 mil cerdos al día y nunca nadie ha visto un positivo en triquina. También para que os hagáis una idea. Sí que son más comunes a lo mejor en los jabalíes, que están en libertad, pero a día de hoy lo que es la triquina en la industria cárnica es, bueno, escasa, por suerte. Eh, sí que me han dicho que hay países como Gran Bretaña que no tienes que analizar todas las canales. Bueno, cada sitio se hacen unas cosas distintas, ¿no? Bueno, y al final también los virus, como el virus de la influenza porcina o la enfermedad de Auschwitz. Vale, controles. ¿Cómo controlamos? Y aquí ya nos metemos un poquito más en faena si hablamos del departamento de calidad, que también luego hablaremos ya más específico, pero ¿qué tenemos en nuestra mano para controlar estos riesgos microbiológicos que tenemos en la industria cárnica y qué controles tenemos que hacer? Al final, las buenas prácticas de higiene son básicas. No las podemos obviar y es una cosa diaria. Al final es un conjunto de normas y procedimientos que tenemos que seguir siempre en todas las etapas para garantizar que estos productos que estamos produciendo llegan seguros al mercado. Eh, cuesta, cuesta y más porque al final es un trabajo diario, ¿no? Tú no puedes decir, hoy me siento mal, hoy no me lavo las manos, hoy tengo un día malo, no uso mascarilla. Cualquier fallo en estas buenas prácticas de higiene. Y es fácil, es muy fácil, porque hay momentos en el que estás en producción con mucha presión, mucha rapidez y haces las cosas de cualquier manera porque tiras para adelante y bueno, cuesta concienciar a todo el mundo de la importancia de estas buenas prácticas, ¿no? Bueno, tenemos la PPCC, que al final lo que nos da es un enfoque preventivo para identificar, evaluar y controlar estos peligros, tanto microbiológicos como físicos como químicos, ¿no? En todas las etapas. Y al final, bueno, lo que queremos es tenerlo bien delimitado, controlado y que no haya ninguna fuga en ningún momento, en ningún punto, porque se nos derrumba nuestro sistema. Bueno, la temperatura, hablábamos antes, es básica. La temperatura previene el crecimiento de los microorganismos. Una rotura de la cadena de frío te echa por tierra el trabajo de todo el día o incluso más, ¿no? Eh, ¿Qué se está haciendo ahora? Ahora hay normas como IFSBRC, que las veremos al final de la presentación, que exigen sondas metrológicas. Estas sondas metrológicas al final lo que hacen son sondas de temperatura que miden la temperatura, pero que no se pueden modificar, porque, bueno, no hace la ley, hace la trampa. Y si tienes una sonda que está a 9 grados y la coges el ordenador y la pones a 5, ay, mira, está bien.
Y digo, está bien, pero no. Pero bueno, de cara a auditorías y tal, podría valer, pero con estas ondas meteorológicas lo que se busca es que, aunque quieras trucarlo, aunque quieras hacer la triquiñuela, no puedas. Y al final esta información de la sonda va a un ordenador indescifrable y por mucho que quieras, ya te digo. Así que o te pones las pilas para meter frío de verdad o tienes un problema a la hora de, bueno, no solo IFS y BRC, sino bueno, a nivel legal, ¿no? También. Si hablamos de desinfección, eh, iniciar el trabajo diario eh, en una carga microbiana cero es básico. Si tú inicias el trabajo una mañana y ya tienes una desinfección deficiente con una carga microbiana, ya le puedes meter a la cinta rayos ultravioletas por debajo para intentar estabilizarlo, puedes hacer buenas prácticas, todo lo que tú quieras, que se te va a disparar los microorganismos en el producto. Entonces, limpieza y desinfección en industria cárnica, bueno, en todas las industrias es importante, pero en industria cárnica es incluso más. Pues en industria láctea, por ejemplo, la limpieza es con un sistema zip, tú le das un botón y te olvidas. Al final verificas que está bien y listo. Aquí no, aquí es un trabajo más manual y más peligroso. Por tanto, donde hay la acción humana, hay posibilidades de que te quedes un rinconcito sin limpiar y tan fácil como quedarte un pequeño rinconcito, listo, ya tienes la contaminación al día siguiente, ¿no? Entonces, ojo, la desinfección en industria cárnica es un básico, un pilar que tenemos que tener presente todos los días. Y esto no es solo calidad. Esto es a nivel de todos, porque también es, ya te digo, partir de una buena base, pero mantenerla. Porque si yo también durante la jornada ensucio y cojo una carne del suelo y la pongo en la cinta, pues evidentemente también se te disparan, ¿no? Los microorganismos. Y por último, la trazabilidad. ¿Por qué es importante la trazabilidad? No hace tantos años la trazabilidad. Bueno, sí, ahí estaba, pero lo seguían pocos, o no, por no decirte ninguna empresa. ¿Qué pasó? Que a finales del siglo XX o principios del XXI hubo grandes crisis, algunas crisis alimentarias. Una de las más importantes es la de las vacas locas, que bueno, muchos de vosotros seguro que recordáis, si hay algún joven a lo mejor no tanto, pero ahí se vio la necesidad de tener trazado todas las producciones todos los días, porque la, la sociedad se dio cuenta de lo importante que es poder ir hacia atrás para llegar al origen, ¿no? Y entonces, bueno, la trazabilidad a día de hoy es un requisito legal. Todas las empresas tienen que tenerla sí o sí, no hay posibilidad de no tenerla, porque si no garantizas la trazabilidad de todo tu producto, eh, te bajan la persiana, pero al día siguiente. O sea que no te dan la opción ni la más mínima, ¿no? Bueno, no sé, estáis muy callados, no sé si me estáis entendiendo, no me estáis entendiendo. ¿Queréis participar? ¿Tenéis alguna pregunta? Me quedó la duda de la sonda, o sea, cómo luce, es como un detector de temperatura que les ponen en un lugar determinado. No, al final es en las cámaras. Tú igual que tienes, es un medidor dentro de las cámaras frigoríficas donde guardas la temperatura, donde guardas la carne y bien tiene un visor en el exterior de la cámara o directamente al ordenador si la quieres controlar desde el ordenador y lo que hace es que la temperatura que te está mostrando que tiene la cámara no la puedes falsificar porque Ujú. evidentemente habrá quien le interese poner unos graditos menos, porque la realidad es que mantener el frío, tanto refrigeración como congelación, es muy costoso y hay industrias que, sobre todo en verano y en zonas de mucho calor, es muy difícil que los equipos de fríos que llega un momento que no te dan para más y tienes que hacer inversiones de millones de euros y hay empresas que igual no son capaces de asumir eso.
Entonces, para evitar el truquito este de ciertas empresas de te bajo los grados y aquí nadie se entera de que esto está por encima de 7, pues a partir de ahora están exigiendo ya estas ondas meteorológicas, que al final son, bueno, medidores de temperatura dentro de las cámaras que hacen que no lo pueda falsificar. No, no es más que eso. Entonces, ¿la información va directamente a un software de la empresa o va a una central de la administración? No, queda dentro de la empresa, pero va a como sí, una caja, un ordenador central que hace que, y de ahí emite ya las gráficas o la información de la temperatura. Y esa gráfica, esa caja es la que es indescifrable. Ya a nivel tecnológico, no sé cómo lo tienen montado, pero como que no se puede modificar eh, Ujú, esa información que emite. O sea, si tú sacas un pantallazo de la gráfica y lo modificas en tu ordenador, vale, pero si el auditor va y se enchufa directamente a esa caja central, ahí sí que le va a dar información real en todo momento. Y esa es la idea, ahí va la industria. Al final, de lo que se trata es de ser lo más transparente posible, de evitar estos pequeños trucos, por llamarlo finamente, que puede llegar a hacer la industria para intentar salvarse un poquito, para garantizar la buena calidad de los alimentos y, por tanto, garantizar la salud de todos nosotros, ¿no? ujú, vale. Habías mencionado que la industria tiene que estarse reinventando constantemente. ¿Te refieres como a los métodos de hacer lo que siempre se ha hecho de forma un poco más rudimentaria o de I más D? Claro, me refiero a todo. Primero, I+D. Ahora, en lo que hablaba al principio, la industria cárnica se le abre un nuevo abanico de carne vegetal. Bueno, si una industria cárnica quiere entrar ahí, bueno, tiene que innovación, desarrollo, investigación y ver cómo producir esas hamburguesas veganas, digámoslo así. Pero hasta en lo más tradicional. El robot que parte la canal, por decirte lo más básico que puedes encontrarte, un robot que te parte una canal, son robots automáticos de hace 10 años, no tiene nada que ver con un robot de hoy en día. El robot de hoy en día te mide visión artificial, te parte la canal perfecta y hace unos años controlaba un poquito, ¡pum! Y te partía por el medio o un poquito desviado, a lo mejor te tocaba la cola y la cola la tienes que tirar. Claro, o subes a ese carro de la innovación y estás al día, o llega un momento que estos son, al final son toda la industria es rendimiento. Si tú vas perdiendo todos los días un poquito, al cabo de un año, de 2 o 3, te has pagado 7 robots de esto que vas perdiendo cada día. Entonces, bueno, y como eso, cualquier máquina, cualquier embutidora, cualquier amasadora, no sé, cualquier máquina que utilice la industria o vas innovando, poniendo la última tendencia del mercado o queda fuera. Lo último, nosotros no lo usamos en la empresa, pero lo último que estuvimos mirando es una visión artificial para detectar contaminación fecal. Claro, nosotros a día de hoy tenemos 4 personas en el PCC de contaminación fecal. Si se implanta esta máquina que te mira la canal, te la escanea y te dice el punto exacto donde hay contaminación fecal, son 4 puestos de trabajo que te ahorra, 4 posiciones, o que la puedes dedicar a otra posición, pero no tienes ese gasto en personal. Y al final, al final todo se reduce a lo mismo. ¿Cuánto margen le puedes meter tú como industria al cerdo que entras o cualquier especie? Entre más margen, más competitivo eres. Claro, si quieres tener la última tecnología e innovación, tienes que invertir. Claro, no, la balanza al final es la estrategia de cada industria, ¿no? Una industria clásica, claro, pues le cuesta más acceder a las últimas innovaciones del mercado. Una empresa puntera, pues tiene más accesibilidad a esta industria, a esta tecnología. Como te decía, balanza, estrategia. Cada empresa tiene que sopesar hacia dónde va y cuál es su punto de equilibrio, ¿no?
Vale, gracias. Manuel, mira, perdona, soy Juan. Mira, te quería hacer una pregunta y es, ¿hasta qué nivel de la cadena llega los controles? Es decir, si la carnicería de barrio tiene que tener los mismos controles que la gran industria cárnica, ¿no? Porque al final la contaminación puede aparecer en cualquier sitio. Entonces, era un poco A saber ver, esto. controles hay siempre porque es un requisito legal. La carnicería de barrio tiene asignada su SVO, su veterinario oficial, y la industria de 15.000 cerdos al día tiene asignados sus, en plural, veterinarios oficiales. ¿Qué pasa? La de barrio tiene asignado uno, pero ese no está allí todos los días. Ese va una vez a cada X. En función del riesgo de esa industria, pues irá más o irá menos. Nosotros, por ejemplo, en mi industria tenemos 11 a diario, fijos en nuestra empresa. Claro, ¿cuál está más vigilada? Pues tú dirías, no, la de 11, porque tienes a 11 veterinarios oficiales todos los días ahí. Pero claro, el volumen es mucho mayor. A lo mejor un veterinario visita una vez una pequeña fábrica y sabe perfectamente qué se hace bien y qué se hace mal. En una gran industria es mucho, te la pueden meter más fácil, te pueden engañar más fácil. Controlado, yo creo y quiero creer que está controlado por los servicios oficiales en todo momento, pero Mm, más quiero creer que está controlado por los autocontroles de cada industria, porque al final, bueno, es la cultura de calidad, que luego hablaremos también, pero esa concienciación de cada industria no solo es tengo que hacer las cosas bien, sino quiero hacer las cosas bien, porque sé que es el camino. mm, Entonces, yo, como consumidor y conociendo la industria, yo consumo carne. Yo estoy tranquilo, porque creo que hay controles suficientes para... Eso no te quita que, bueno, y todos vemos que de vez en cuando hay escándalos de listeria en tal producto o tal otro. Y luego a lo mejor salen las noticias, bueno, todo lo que sale en las noticias hay que cogerlo también un poquito con pinzas, porque nunca sabes la realidad, que mm, no se seguían los controles como debían de hacerse, etcétera, etcétera. Que a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Yo he tenido una retirada de lote, que como responsable de calidad es creo que lo peor que te puede pasar como responsable, porque claro, es que te ha fallado en el sistema, ¿no? En este caso fue cuando trabajaba en la industria láctea y fue por un defecto de la máquina que no selló bien los Tetra Brick y entraba por ahí el aire y entonces se contaminaba la leche. ¿Qué falla? Porque tú tienes que tener un sistema de autocontroles. Eso, por ejemplo, el servicio veterinario oficial no lo va a ver nunca, porque hay tal cantidad de bricks por minuto que es imposible verlo. Solo ves cuando lo ve el consumidor cuando llega al mercado. Claro, ahí ya es tarde. Entonces, primero replantearte tus autocontroles, si eso pasa, qué ha fallado. Puede ser que estaba bien dimensionado, pero al final tú cuando haces tus controles es pura estadística. Tú no, es imposible muestrear el 100%. Tú muestreas en función del riesgo un X% de tu producción. Si la contaminación es mínima y se te escapa, es que evidentemente puede pasar. mm. Pero yo creo y quiero creer que está muy bien montada la industria, la cárnica y la alimentaria en general, y podemos estar tranquilos. Luego, gracias, ¿eh? Luego te quería preguntar también, bueno, es una curiosidad, el otro día fui al súper a comprar carne picada y, como no, miré la etiqueta y solo tenía un 70% de carne. Lo otro era, no sé, harinas y ahora no recuerdo muy bien qué ponía, pero no era carne. Entonces te quería preguntar si esto es una tendencia actual o es que llevo toda la vida comprando menos carne de la que pago. A ver, es que claro, la realidad es que la industria tiende a cada vez ser, digámoslo así, menos pura para poder conservar el alimento durante más tiempo y darle mayor fecha de caducidad. El gran problema de la carne picada es la corta fecha de caducidad que le puedes dar por el peligro que conlleva
el procesado de esta carne picada. Entonces, claro, hay que meterle muchos elementos exógenos a la carne para que al final llegue al consumidor el mayor número de días posible en buenas condiciones. Pero claro, es que no pasa solo en la carne. Eso la industria alimentaria, por desgracia, y cada vez va más a eso. Bueno, no sé si va más, sí que ha ido a más. Yo creo que cada vez hay más concienciación de ahora el volver a lo natural, ¿no? Y cada vez se valora más y el consumidor está dispuesto a pagar un extra por quitar todo ese tanto por ciento que no es carne de los productos que compra en el supermercado. Pero al final Bueno, la realidad es que el coste del producto final es lo que manda. Y si tú puedes tener carne picada que te dure 10 días, económicamente esa va a salir mucho mejor que una que dura 5. Pero bueno, Sí, no eran conservantes precisamente, ¿eh? bueno, al final eso lo están regulando un poco porque la normativa te dice que tienes que tener un porcentaje de carne asegurado para poder llamarlo carne picada. Si no, su sí, denominación es picada de, igual que sí, las hamburguesas. No es lo mismo una hamburguesa que una burger mix. sí, pero quien hace la ley hace la trampa. Y al final te lo venden como quieran. Y si tú eres un entendido en el producto, puedes diferenciar en el supermercado el 90 y pico % de la gente que va al supermercado a comprar no tiene ni idea ni cómo se produce, ni qué es lo que le pone la etiqueta, ni los métodos de conservación, la realidad es que falta esa cultura general en industria alimentaria, ¿no? Mi punto de vista es ese, que al final, bueno, te venden algo, tú lo compras en función de si te gusta o no te gusta el precio y poco más. Pero bueno, sí es verdad que, como decía antes, cada vez creo que se está cambiando la tendencia a algo más. Se busca bueno, lo que hablábamos al principio, el bienestar animal, la sostenibilidad, la nutrición, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese cambio no está motivado solamente por la industria cárnica, sino también por la información del consumidor. Es decir, cada vez nosotros somos más conscientes de ciertas cosas, le pedimos una mayor exigencia a esa Totalmente, industria cárnica y antes nos podían dar gato por liebre, pero ahora es como totalmente. que estamos un poco más informados sobre todo ese tipo de cosas. Totalmente. Hace 20 años es que nadie miraba una etiqueta de la composición de un alimento. No te lo planteabas más allá. Ahora sí que la gente cada vez, y bueno, tú vas al supermercado y ves que hay gente que le da la vuelta, en internet, en las redes sociales, sí que hay mucha tendencia a analizar diferentes productos que se encuentran en los diferentes lineales del supermercado. O sea que la tendencia va a mejor y creo que eso es positivo para la industria, para ser más transparentes con el consumidor y al final creo que ganamos todos en el conocer y el saber qué hay detrás de cada cosa que nos estamos comiendo. Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, pues ya nos metemos en la calidad propiamente dicha. Yo desde que empecé, como he dicho, yo siempre he estado en industria alimentaria, en el departamento de calidad. Y, yo creo que fue el primer año que empecé a trabajar, me dijeron esta frase es que calidad significa hacer las cosas bien incluso cuando sabes que nadie te está mirando. Es fácil, claro, sí, pero es realmente difícil llevarlo a cabo. Eh, el día de la auditoría, todo el mundo lo hace todo perfecto, pero vamos, es que no hay duda. El día antes también. Pero un martes cualquiera, que estás cansado, que te ha dejado tu novio, que estás enfadado con tu madre, que ahí y tú estás solo haciendo turno de noche, que nadie se va a enterar si tú pones el OK o lo has hecho de verdad, ahí es donde se ve la calidad. Y ahí es donde hay que incidir en la cultura de calidad. Y esto es lo realmente difícil del departamento de calidad, es saber transmitir esta cultura. No hacer las cosas bien porque me han dicho que las tengo que hacer, estoy obligado a hacerlas, sino porque yo estoy convencido
de que la única forma viable de hacer las cosas es esta. Y cuando tú entiendes que eso es lo que hay que hacer para hacer un producto seguro, sano y como tiene que ser, es cuando te darás cuenta que cuando en un momento de presión no dejarás el cuchillo en el suelo, no ensuciarás la cinta, no, porque cuando todo está bien es muy fácil, pero cuando las cosas se ponen complicadas, ahí se ve si esa cultura de calidad eh, se lleva a cabo o no. Y la industria cárnica en particular es de las más difíciles. ¿Por qué? Bueno, en las más tradicionales no, pero en las industrias grandes la realidad es que hay una mano de obra extranjera que ya el, el primer choque te llega cuando le haces la formación de buenas prácticas al iniciar y ves que no te están entendiendo. O sea que ya ahí empiezas complicado. Y además muchos vienen de una cultura completamente distinta que lo que para ellos está bien, aquí no se puede tolerar por cuestiones de higiene y eso es una realidad. Entonces, saber y poder transmitirle a todas las personas que están en la línea cuáles son los estándares de calidad y el por qué. Porque, como decía, no es esto tienes que hacerlo así. Esto, lo importante es entiende por qué lo tienes que hacer así. Es muy difícil, lleva mucho tiempo. Esta cultura de calidad, muchas empresas la tienen como prerequisito porque es más importante de lo que nos podemos llegar a pensar. Y al final lo que todos tenemos que entender es que este trozo de carne que está pasando por mis manos, nos lo vamos a tragar, lo vamos a tener dentro del cuerpo y si yo lo hago mal, alguien se va a enfermar o en el peor de los casos incluso puede llegar a morir. O sea que la responsabilidad que tenemos es enorme y el foco no lo podemos perder en ningún momento porque es muy fácil que se te vaya. Entonces, yo siempre que tengo una charla con gente, eh, intento ponerle esta frase porque para mí siempre ha sido una guía y intento seguirla siempre. Normalmente cuando hace falta es cuando más difícil es seguirla, pero hay que intentarlo por lo menos. Vale, cuando hablamos de calidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es la PPC que hablábamos antes, ¿no? Esta PPC, bueno, muy importante, el análisis de peligro. Aquí tenemos los análisis físicos, químicos y biológicos. Estos peligros los tenemos que categorizar en todos los procesos que se dan en nuestra industria, desde el primero hasta el último. Cogemos un punto del proceso, venga, ¿qué peligros físicos, químicos y biológicos tenemos? Pum, pum, pum. Y valoramos la peligrosidad y la gravedad. Esto hace que nos salga significativo o no. Lo valoramos de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 70, como queramos. Todo es justificable, si tiene sentido y tiene una base lógica y natural. Si tú lo valoras de 1 a 10, la peligrosidad, bueno, luego multiplicas peligrosidad por gravedad e indicas a partir de cuánto crees que te puede salir significativo. Aquellos peligros que te salen significativos los metes en el árbol de decisiones y te dirá si es un punto de control crítico o nada. Entonces ya, claro, nos metemos en puntos de control y puntos de control crítico. Supongo que, bueno, todo el mundo habremos escuchado, sabremos qué son los puntos de control y puntos de control crítico. Puntos de control son puntos que tenemos que tener presentes siempre en el proceso que tenemos que controlar y los puntos de control críticos son aquellos en los que si dejo de controlarlo, bueno, ya pierdo la garantía del producto que estoy produciendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer como industria? Lo ideal, cero puntos críticos, porque el punto crítico, la verdad que para el departamento de calidad es una faena porque tienes que controlarlo siempre, en todo momento. Entonces, si tú un punto en el proceso lo puedes controlar y puedes tener garantías con un PC, mucho mejor que tener un PCC. Claro, hay puntos que, oye,
Es que no hay forma de vestirlo para que sea un PC. Y esto tiene que ser un PCC sí o sí. Bueno, pues te lo tienes que comer y controlarlo. Esto es así. Yo sí que, por ejemplo, en la industria láctea cuando llegué tenía no sé cuántos PCC y claro, si tienes tanto, al final controlarlo todo todos los días es difícil también. Entonces, claro, yo quité algunos PCCs y los convertí en PCs. ¿Por capricho? No, por pura lógica, análisis de peligro, se justifica y al final tú si quitas un PCC y lo pones PC, alguien te va a venir a rendir cuentas, sea el veterinario oficial, sea una norma de calidad o quien sea, pero justifícame que esto es un PC. Si tú lo tienes hilado, justifica y ves que no hay peligro, estupendo. No, ahí se queda la cosa. Diagrama de flujo. Yo siempre digo que cuando llegáis a un trabajo nuevo, llegáis a una industria nueva, tener la capacidad de entender el proceso es básico y es lo primero que tenemos que hacer todo cuando llegamos a una nueva empresa. Cuando llegamos nuevos, hasta el que hace la fotocopia sabe más que tú y eso es así, no hay duda. Entonces, tener los diagramas de flujo delante, entenderlos, ver cómo fluctúa todo, dónde va, dónde viene, qué residuos hay, qué no, para mí es el paso número uno de cuando aterrizo en algún sitio. Requisitos. Mira, yo he puesto aquí unos cuantos de ejemplos: plan analítico, formación, agua, limpieza y desinfección, plaga. Eh, ¿Existe un listado de prerequisitos que tienes que...? No, no. Cada industria tendrá los que son más importantes o no. Mantenimiento, evidentemente, será más importante en una industria con más máquinas y en una tradicional, pues a lo mejor el de mantenimiento es un señor mayor a punto de jubilarse que aparece una vez a la semana por la empresa. Entonces, claro, ¿qué valor le das tú a cada uno de los prerequisitos? Pues bueno, depende de tu industria. No hay unos requisitos que tengan que estar, que no. Tú puedes meterlo, por ejemplo, el de food fraud, el fraude alimentario, lo puedes tener como prerequisito aparte o lo puedes tener, una cosa muy común que se hace, meterla en proveedores. ¿Está mal una cosa o la otra? No, las dos cosas están bien. Vosotros, como responsables de calidad o como técnicos de calidad, cuando ideéis vuestros requisitos, cuando los mováis, podéis justificarlo como queráis. Vosotros conocéis mejor la industria que cualquier otra persona. Si vosotros pensáis que esto va mejor aquí, porque es más positivo, porque mejora, porque adelante. O sea, que no tengáis miedo de cambiar, hacer cambios. Y de hecho es bueno. Es bueno que os planteéis cada requisito, cada punto de control, cada punto de control crítico. Todo hay que replanteárselo porque lo que vale hoy no tiene por qué valer mañana. En industria cárnica, por ejemplo, condensaciones, que además lo tengo aquí puesto como posible requisito. Las condensaciones, evidentemente, en industria cárnica son básicas por el peligro que conlleva que caiga una gota encima de la carne. Tú tienes tu sistema de ventilación, tal, todo ideado. Las condensaciones normalmente en una industria se suelen tener localizadas en diferentes puntos clave que siempre suelen ser los mismos, que es donde se da el punto para que se forme la condensación. Si tú modificas un evaporador de sitio, si abres una puerta donde antes no estaba, ya te cambia todo. No te puede cambiar. Entonces, de un día para otro te ha cambiado el panorama que teníais con las condensaciones en la sala. Puede ser para bien o puede ser para mal. Por eso, no dejéis de plantearos todos los días si lo que estáis haciendo se entiende que está bien, si está realmente bien hoy o si va a estar realmente bien mañana. Entonces, yo ya te digo, os invito a que siempre estéis cuestionándoos todos vuestro trabajo, vuestro proceso, y eso os hará ir mejorando sin duda. Y por último, el PNCH, el Plan Normalizado de Control de la Higiene, bueno, que es un conjunto de procedimientos y prácticas estandarizados en las empresas cárnicas que deben tener
y debemos implementar para garantizar la higiene y seguridad de productos cárnicos en todas las etapas de producción. Al final, las industrias cárnicas tienen que tener este plan normalizado de control de la higiene, que pueden solaparlo con el plan de limpieza y desinfección, ¿no? Bueno, cada uno se lo monta como quiera, mm, que esté bien defendido, que sea sólido y que no tenga lagunas. A partir de ahí, cualquier opción puede ser buena. Y al final, si os facilita el trabajo con el mínimo estándar de calidad, no hay ningún problema. Para mí, el departamento de calidad es algo similar a lo que vemos en esta foto. Esta chica que se sube a hacerse el selfie a lo alto de esta torre para poder ver toda la ciudad desde arriba. Vosotros, como responsables de calidad, como técnicos de calidad, si sois capaces de subiros a lo alto de vuestro sistema y ser capaz de contemplar todo lo que hay debajo y entenderlo, entonces cuando seréis capaces de ver qué deficiencias, qué desviaciones tiene todo el sistema. No es fácil subirse hasta ahí arriba, no es fácil entender todo el proceso, todos los requisitos, todo, pero creo que es básico para los que nos dedicamos a esto y al final cuando conseguimos hacernos la foto, dice, wow, ahora sí que puedo garantizar que el producto está saliendo con los estándares mínimos de calidad que me exigen, ¿no? Yo siempre pensé que el responsable de calidad, el de verdad, el bueno, era el que sabía hacer todo, conocía todo, Pero con los años, bueno, es mi percepción, que para gusto los colores, me he dado cuenta que el responsable de calidad no tiene por qué saberlo todo, de todo el último punto de cada prerequisito. El verdadero jefe de calidad para mí es el que se va y el sistema funciona. Es el que es capaz de hacerlo tan sólido que no dependa del trabajo de una persona. Y creo que es como debe funcionar la industria, porque la realidad es que nosotros estamos hoy aquí, pero mañana te sale una oferta en otra empresa y te vas. Si la empresa depende de que tú mañana aceptes una oferta y te vayas, el sistema tiene un problema, la empresa tiene un problema. Entonces, tú como responsable de calidad, tienes que intentar que no dependa de ti. Mm, que los habrá que digan, no, yo quiero ser imprescindible para que no prescindan de mí. Bueno, sí, también es una forma de verlo, ¿no? Pero si miras en el sistema, lo ideal es que tú te puedas ir y todo funcione. Ahí dejo la reflexión para que cada uno tome sus conclusiones. Buena reflexión, me ha hecho pensar. Y me he quedado con la foto de la chica del selfie. Sí, a mí me gusta mucho porque ya te digo, es muy visual y para mí es muy clara, ¿no? El sistema. Veo yo, bueno, no veo edificios, veo el sistema de calidad y el saber, y es difícil subirse hasta ahí arriba. Y requiere mucho trabajo, mucha constancia, pero bueno, al final, si eres capaz de lograrlo y subirte ahí arriba, y si te acompañan más gente, pues sería lo ideal, ¿no? No hacerte la foto sola como la chica esta. Pero bueno, entiendo que en empresas más pequeñitas la chica va a estar sola, en empresas más grandes es el equipo, ¿no? El que sostiene. Evidentemente, en una empresa grande, una persona, por mucho que quiera echarse todo a la espalda, es imposible sostenerlo. Y ya te digo, por eso creo que, a lo mejor porque empecé en una empresa más pequeñita, he ido subiendo de tamaño de empresa y mi visión ha ido cambiando con los años, pero yo a día de hoy no me planteo el intentar que todo el sistema caiga en mis espaldas, porque primero, que no voy a ser capaz, y segundo, porque le estaré haciendo un favor discutible a la empresa si yo mañana digo que me voy, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la reflexión queda ahí y cada uno que lo tome como quiera.
Eh, ya por último, antes del caso práctico, hemos sobrado de tiempo, hablar de las certificaciones. Certificaciones hay, bueno, de todos los tipos y colores. Las más importantes, a mi juicio, está IFS y BRC. Bueno, IFS es una de las normas de seguridad más reconocidas a nivel mundial y BRC es una norma similar, enfocada en el Reino Unido. Entonces sí que empresas que quieren exportar al Reino Unido le van a exigir BRC. Otras, pues con IFS les vale. Lo bueno, que normalmente puedes certificarlas juntas en la misma auditoría. Sí que es verdad que hay puntos que se diferencian una norma de la otra, pero bueno, como es auditoría conjunta, eh, aquellos puntos que difieren, pues te lo preguntan y solo lo valoran para una o para la otra. ¿Qué es importante saber de estas normas de calidad? Que hay unos puntos KO. Estos tienen que estar sí o sí, bien, y si te pillan en un KO, pues vas a la repesca, porque no pasas la auditoría. Eh, si vosotros estáis empezando a pensar en que la empresa quiere certificarse a IFS o RC, muy importante que de inicio no sueles caer en eso y te das cuenta con los años, es la fecha de la primera certificación. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, tú empiezas a certificarte y bueno, venga, estamos listos, vamos a hacer la auditoría. Y la haces en julio. Vale, luego tienes tú una ventana que son unos meses antes, unos meses después, de posible auditoría de renovación, ¿no? En el que te dan fecha. Eh, claro, si te coges julio, es todas las vacaciones del personal, donde vienen todos los sustitutos. Sustitutos, te lleva a dudas, te lleva a puestos que no son los normales, te lleva a hacer cosas que no haces normalmente y te lleva a no conformidades en auditorías. Entonces, claro, tenerlo en mente eso, porque al final luego te va a condicionar, mm, cuando vayas a renovar, el hecho de las vacaciones o si tienes una producción estacional a lo largo del año que tengas más o menos producción, bueno, pero que lo tengáis en cuenta. Y más porque hace 3 o 4 años entraron las auditorías no anunciadas. Es que una vez cada 3 años tú tienes tu ventana, que son 3, 4 meses, o sea que es bastante tiempo, y ahí te vienen algún día y tú no tienes ni idea de cuándo. O sea que, claro, si te toca de mayo a septiembre y tú te quieres ir de vacaciones y tú eres el único que forma el departamento de calidad, pues tienes un problema porque te vas a ir y te puede llegar el auditor o te van a decir que no te vayas de vacaciones ese año. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta porque ya te digo que luego es importante, ¿eh? Bueno, también la certificación en bienestar animal. Bueno, ya lo hemos dicho que bueno, cada vez será más importante, cada vez lo exigirán más, igual que la certificación ecológica, bueno, que sirve para certificar que los productos han sido producidos según unos criterios ecológicos, que cada vez lo valora más el mercado. Eh, el consumidor está cada vez dispuesto a pagar un poquito más por asegurarse esta procedencia de los alimentos. Y también lo mismo con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. Al final, estos lo que intentan es proteger características especiales de algunas zonas en concreto, con respecto a productos similares de otras zonas, ¿no? Y después, bueno, están las certificaciones halal y kosher, que son enfocadas a la ley islámica y ley judía respectivamente. Estos sí que ya van a un mercado más concreto, eh, de un público, bueno, pues, islámico o judío. Vale. Hay una pregunta por el chat. Paula, sí, pregunta que si la auditoría no anunciada suma algo de puntuación o por qué se hace. No, esto es requisito de la norma.
O sea que ahora la norma te dice que una vez cada 3 años te van a venir sin anunciar. Tú puedes voluntariamente pedir que te vengan sin anunciar todos los años. Bueno, yo lo veo un poco masoquista, pero oye, que hay industrias que lo hacen y me parece muy bien. Decía en plan broma lo de masoquista porque la verdad que es un sinvivir. Tú estás 2 meses hasta que te viene, vendrá, no vendrá, porque claro, las auditorías, tú sabes que empiezas y son jornadas largas y complicadas. Y si tú tienes que recoger el niño a las 5 y no sabes si te va a venir el auditor y vas a salir a las 7, pues la verdad que se te complica, ¿no? Y entonces, pero bueno, no te suma puntos, no te suma. Lo que sí, luego en el certificado te pone que es anunciado o no anunciado, pero la realidad, que eso no te vale para nada. A lo mejor algún cliente lo mira, pero yo no me encontré ninguno a día de hoy que yo quiero gente que haga no anunciar. No, la realidad es que no. Perdona, eso que has dicho de, o sea, desde que nosotros solicitamos certificar IFS tiene 2 meses, o sea, desde el momento en el que tú lo avisas, te puede caer o mañana o dentro de un mes o al final de Por los 2 meses, ejemplo, ¿no? tú te certificas en IFS, ¿vale? Este año haces la certificación, tienes la auditoría el 15 de agosto. Bueno, 15 de agosto festivo, el 14 de agosto. Pues para el año que viene, que vayas a renovar el certificado, tú tienes una ventana que es un tiempo antes del 14 de agosto y un tiempo después del 14 de agosto. Al Ah, año, vale, pero que si yo el 14 de agosto, digamos, de este año vamos a empezar, ¿me vienen el 14 de agosto o cuándo vienen? no, tú sí, tú si este año lo haces, tú quedas si es anunciada, tú quedas con la fecha, con el auditor, y tú la Ah, pactas. vale, Venga, nosotros elegimos la primera fecha, o sea, claro, el primer dentro, sufrimiento. claro, no, 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 sí, por eso, tú siempre, tú la pactas y dices, venga, pues la auditoría va a ser el 15, el 14 de agosto, bueno, si es pequeñita, porque normalmente son varios días. Pues venga, la semana 37, vale, pues esta viene el lunes y haces la auditoría y tal. El año siguiente tú tienes la ventana y te dice la certificadora, vale, entre este día y este día, ¿cuándo quieres hacer la auditoría? Y dices, vale, pues la semana, este año me viene bien la semana 28. Ok, la semana 28. Pero al tercer año, como mucho, te va a decir, vale, este año tenemos entre esta fecha y esta fecha y vendré algún día. Y cuando viene el auditor, tú estás obligado a, no sé si creo que son 15, 20 minutos, a que el auditor esté dentro de fábrica. O sea que no te, que te ha pillado. No te va a dar tiempo a limpiar o a cambiar, a esconder. Por eso digo que es un sinvivir, porque la realidad es que todos nos preparamos para las auditorías. Y si yo sé que IFS me va a venir el 14 de agosto, yo el 13 de agosto limpio muy bien. Mejor que cualquier otro día. Que no debería ser así, pero es la realidad que hacen todas las industrias. Entonces, cuando tú no sabes que te vienen, que lo hacen muy bien, porque lo hacen ¿para qué? Para que te mantengas bien todo el tiempo, por lo menos los 4 meses que dura esa ventana, ¿no? Pero claro, también no solo es la limpieza, es el estado de las instalaciones. Tú, hay instalaciones más viejas, sobre todo empresas más pequeñitas, que te cuesta tenerlas bien lisas las paredes, que en la pintura no se salga, o los óxidos, en las maquinarias, en los techos, en las paredes, tenerlo todo pintado. Si es muy húmeda o en unas cámaras o lo que sea, tú pintas y si tarda 3 meses, el óxido vuelve a salir. Entonces, ¿qué pintas? ¿No pintas? Es difícil de gestionar las no anunciadas, pero yo entiendo y creo que la industria irá a que al final todas sean no anunciadas, porque creo que es lo más justo para todos y lo más justo para el consumidor, para garantizarse de que no te, no haces el paripé para la auditoría, que está todo impoluto y el resto del día es una porquería, sino que por lo menos los 4 meses lo tienes bien siempre porque pierdes la certificación. Y hay muchos clientes muchas empresas que evidentemente se certifican IFS y BRC porque sus clientes se lo exigen. En el momento que pierde la certificación, pierde el cliente. Claro, no es, yo quiero poner en mi página web que me he certificado IFS, no, es que me va
la viabilidad de la empresa en que esta auditoría salga bien. Claro, cuando esto pasa, la presión que tenemos en el departamento de calidad es complicada porque caer en la auditoría replantea muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo normal es que si tú trabajas a diario, tienes las cosas como tienen que ser, todo lo que hemos hablado, si todo es lógico, todo está basado en un análisis de peligro, un análisis de riesgo y todo tiene un porqué, todo está hilado. Luego te cogerán, te pillarán en algunas cositas, en no conformidades, te pondrán mejor nota, peor nota, porque luego tienes el grado A, o el nivel superior y el nivel inferior, ¿no? Claro, eso sí que también te aparece en el certificado. Es lo mismo que anunciada y no anunciada. Yo creo que son a nivel de cliente nadie se lo mira. Solo mira, ¿tiene IFS? Sí, suficiente. Pero a nivel interno, a lo mejor a nosotros, al departamento de calidad, pues nos miden y uno de los KPI que nos ponen para el bonus o para valorarte en la empresa es que tengas el nivel superior y claro, si no llegas, pues se te puede llegar a cuestionar. No debería ser, porque no, la auditoría, la nota de auditoría no depende del departamento de calidad, depende de todas las personas de la empresa. Tú puedes tener todo bien hilado documentalmente y hacer las cosas bien, que ese día el operario de turno te la lía y te pone una no conformidad grande, el otro el no sé qué hace no sé qué, y al final la nota sale más baja que el año pasado. No sé, son formas de valorarte, de que la empresa entienda también el valor que tiene IFS y que no te va a ir bien todos los años, no te va a ir perfecto todos los años. Tú puedes tener este año muy bueno, el año que viene ir igual de bien preparado a la auditoría y que te vaya mucho peor, porque el ejercicio de trazabilidad que te hacen es completamente distinto, porque al final las auditorías son muestreos puntuales de cada prerequisito, de cada proceso. Cada año te pican de algún sitio. Puede ser que te piquen el sitio que lo tienes bien o puede ser que te cojan el sitio que no lo tienes tan bien. Ni eres muy bueno el año que sale bien, ni eres muy malo el año que no sale tan bien. Bueno, si tu sistema funciona. Tampoco os castiguéis si no sale tan bien. Es importante no perder la certificación, eso sí, pero si tú eres capaz de mantener la certificación, yo de hecho he tenido muchos compañeros que decían que ellos no querían tener la nota más alta, porque de hecho si tú tienes, entre más alta sea la nota, más desconfía IFS y BRC de que esa nota sea correcta. Y cuando si tú tienes casi todo perfecto, es probable que tengas una auditoría IFS o BRC extra que le hace la norma de IFS o BRC a la certificadora. ¿Vale? Que va a ver si la certificadora te está auditando bien, pero al final que tienes todas las de perder es tú. Yo no me he encontrado con esa situación nunca. He tenido notas más bajas, he tenido notas más altas, nunca me han recertificado para ver si me estaban auditando bien, pero es un hecho que se da y bueno, por eso yo tenía compañeros que decían, no, yo prefiero tener la nota baja, así me aseguro que a mí no me vienen nunca y me quedo tranquilo, porque total, a nivel de, con el director general lo tenemos claro y a nivel de clientes no me influye. Bueno, pues muy bien. Eh, yo te digo, tener o no tener una norma puede ser crucial para la supervivencia de la empresa o no. Yo un año, cuando el COVID, bueno, en el 21 después del COVID, el día antes de la auditoría IFS, nos llama de la certificadora a que te anulamos la auditoría de mañana, porque la auditora se ha puesto mala con COVID y, y no tengo más auditores. Entonces, claro, digo, ¿y ahora qué hacemos? Buscamos fecha y nosotros, claro, teníamos, era porque nosotros nos certificamos por mayo
y veíamos que ya se nos iban toda la gente de vacaciones, que evidentemente se habían programado para después de la auditoría, a conciencia, y claro, ya teníamos personas claves que no iban a estar, sea la semana que sea, de las que nos proponían. Y al final optamos por perder la certificación un mes o 2 meses y iniciar el proceso una vez desde cero, o habiendo perdido la certificación, pero iniciando luego otra vez. ¿Qué pasó? Que nosotros llamamos a nuestros clientes, oye, nos pasa esto, vamos a perder la certificación por la situación que se ha dado, que se ha puesto mala. ¿Te influye en algo? Ah, no, si es por esto, a mí no pasa nada. Entonces, pues lo hicimos. Si nos llegan a decir, mira, yo no puedo vender mi carne si pierdo la certificación IFS, pues no, hubiésemos hecho la auditoría sin personas clave y ya y lo hubiésemos pasado, pues bueno, al final nadie es imprescindible, ¿no? Mejor o peor, pero se hubiese pasado. Pero, o sea, que abanicos de posibilidades o hay mucho y se te pueden presentar y más de un día para otro, como fue el caso este, eh, que de repente no tienes auditoría. Hola, 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 hola. Sí. Nada, nada, perdona. Yo aquí Ah, probando mi. Laura, que estaba probando micro. Estoy aquí probando micro y ya lo he encontrado. Visto vale. está. Vale. Qué Que te he susto. entendido perfectamente lo de la certificación, que me ha quedado claro. Vale. Digo que lo estabas Vale, explicando y digo, Manuel. ostras. Manuel, Noelia plantea si la empresa cierra en ese periodo en la que se produce la auditoría no anunciada, ¿qué ocurre? Claro, por eso cuando te piden la información, cuando IFS, bueno, la certificadora, te pide la información de tu empresa, una de las preguntas que te hace es que si tu empresa tiene una producción estacional. Si tú en verano cierras porque no tienes producción, evidentemente no te va a dejar que esa fecha sea parte de tu ventana de auditoría. Entonces, o bien la mueves a mayo o bien la mueves a septiembre, pero no, ya se da por hecho que esa fecha se descarta. Y entonces los meses de verano no va a estar entre tus posibles fechas de auditoría no anunciada. Porque, bueno, por las dos partes, ¿no? Porque si llegan allí y está el conserje solo y no hay nadie que la atienda, y no hay producción que ver, o sea que cuando van las auditorías tienen que ver que todo está funcionando en un volumen, procesos normales, de un día normal. Entonces, no es bueno. Bueno, si no hay producción, evidentemente no te dejan hacerla, pero tampoco conviene hacerla cuando más cargados de producción estás. Si tú tienes montanera, tienes cerdo ibérico y desde noviembre, diciembre hasta febrero estás a tope, matando más que nunca con límite de producción, no te pongas la auditoría ahí, porque ahí tienes más posibilidades de que las cosas se puedan desviar. Póntela ya cuando la montanera ya ha terminado, antes de que llegue el verano, que a lo mejor te dejas de matar, pero póntela en abril, que la producción ya está mucho más tranquila, ya la gente no va tan saturada de trabajo, todo como que pueden focalizarse en hacer las cosas mejor que cuando van todos hasta arriba. Por eso, vuelvo a lo que decía antes, es muy importante ponerse la primera fecha de auditoría porque todas estas cosas luego te van a marcar. Y cuando, yo te digo, cuando tú te quieres certificar, y normalmente es así, el director general es venga, 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 cuanto antes mejor, rápido, rápido, pero ojo, planteas esto y tenerlo en cuenta porque luego os vais a acordar. Claro, entonces no me quedó claro. Es que, por ejemplo, en mi empresa nos vamos a certificar y justo quieren certificarse antes de coger vacaciones. Que mi empresa se coge vacaciones, cierra la empresa y cierra un par de semanas. La empresa cierra. Sí. A ver, claro, si cierra un par de semanas no sería un gran problema de cara a la no anunciada, porque la no anunciada tiene un margen a lo mejor de 4 meses. Ujú. Entonces, cuando sea no anunciada, tú le vas a decir que ahí no tienes producción y entonces, bueno, cuando es no anunciada también a ti te dan 10 días en 3 periodos distintos para tú bloquear. Porque puedes tener o que no tengas producción, o que tengas otras auditorías, o que tengas cualquier historia. Entonces tú también puedes bloquear fechas.
Entonces, si son 2 semanas no habría problema. Otra cosa que me dice, no, yo tengo producción 6 meses al año y los otros 6 meses cierro. Hombre, entonces, evidentemente tendrá que ser siempre en la fecha en la que está la fábrica funcionando. Eh, yo te digo que yo no pondría la auditoría justo antes de las vacaciones, porque luego es un más menos. No sabes si te va a venir justo antes de las vacaciones o justo después. A lo mejor la no anunciada te va a coger justo después, que llega la gente que está todavía pensando en la playa y no sabe ni dónde está y a ti te coge desprevenido. Bueno, depende qué industria, cómo esté montada, no sé, hay muchos factores. Ujú. Valorarlo. Vosotros sabréis mejor que nadie, pero tenerlo en cuenta. Vale, vale, gracias. Manuel, una pregunta. Se supone que las empresas que tienen garantía halal deben también cumplir los estándares de España y de la Unión Europea en general. Pero, por ejemplo, yo sé que en la carne halal el ritual que hacen para los cortes los animales no deben estar aturdidos. Entonces, eso no cumple lo que es el bienestar animal que está Claro. planteado en España. Y Ah, también sé que ah, lo dejan el de sangre sí. por horas, entonces eso da mayor probabilidad de contaminación. Entonces, ¿cómo puedes tener una garantía halal al mismo tiempo de tener una garantía de calidad microbiológica y seguridad alimentaria en España? Aquí nos metemos en un terreno delicado y es la confrontación entre lo legal y lo religioso. Tú cuando se crean las leyes, esto lo tienes que cumplir todos, menos aquellos procesos acogidos a religión. Y es así, y la ley lo contempla así, y que es lógico, justo como quieras llamarlo, pues no. ¿Qué pasa? Que el bienestar animal hay que tenerlo en cuenta siempre para que el animal no sufra, pero como es rito religioso, no sufre el animal. Sí, el animal sufre igual. Aquí ya hay un conflicto de religión que, a ver, yo no puedo darle luz a esto, que con todas las cartas encima de la mesa no debería ser lógico y no debería haber una excepción por el simple hecho de que yo crea en eso o no crea en eso y entonces a mí me tienen que dar unas normas diferentes. Pues tal vez no. Pero la excepción existe, está contemplada y se permite. Entonces, a día de hoy poco más se puede hacer. Vale, gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, pues vamos al caso práctico, que íbamos muy bien de tiempo y ya nos queda poquito tiempo. Pero bueno, prefiero las preguntas al caso práctico. A ver, lo que yo os propongo, lo leemos. El cerdito feliz, que le he puesto un nombre, bueno, me gustaba el nombre. No sé si comercialmente tiene mucha salida, pero para el caso práctico me gustaba mucho. Es una empresa familiar con una larga tradición en la producción de carne de cerdo de alta calidad en Andalucía. La empresa considera que en los últimos años está entrando en una desventaja con respecto a sus competidores y decide abrir su mercado y llegar a nuevos clientes, ya que hasta ahora todos sus clientes son de la misma comunidad autónoma. Esta empresa está formada por un matadero y una sala de despiece, ¿vale? Entonces, yo os propongo dos roles, que es, por una parte, el rol del CEO, del director general, que tiene que decidir qué certificaciones y qué países. Porque claro, no es lo mismo si tú quieres, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos es quizás el más difícil de acceder por la cantidad de requisitos que tienes. Dice, vale, yo exporto a Estados Unidos, vale. ¿Puedes con tus instalaciones llegar a Estados Unidos? ¿No puedes? Bueno, entonces
Entonces, bueno, por eso, tener en cuenta las instalaciones, el estado de las instalaciones y las inversiones necesarias. Y otro rol, ya un poquito metiéndonos más en calidad, que es qué análisis de peligro consideráis vosotros importantes, qué puntos de controles críticos creéis que puede tener esta industria, con sus qué límites críticos, con qué medidas correctivas y qué verificaciones harían, y un poquito qué documentación creéis que es importante. Bueno, APPCC, qué requisitos y tal. Entonces, si queréis, empezamos por el rol del CEO. ¿Qué certificaciones? Tened en cuenta que sois una empresa pequeña, a día de hoy localizada en Andalucía, que no salís de Andalucía. ¿Qué aspiraciones creéis que podéis tener? Podemos ir hablando y cada uno decir su... No hay respuesta correcta aquí. O sea, que sea un debate en el rato que nos queda y yo te digo, no tengáis miedo a decir, pues yo creo que tal, pues probablemente puede ser perfectamente porque el cerdito feliz puede llegar a eso o no. Así que, bueno, ¿qué certificaciones que creéis que son importantes? Una ISO 9001 para empezar. A ver, ¿por qué? A ver, porque más o menos si me lo imagino, entiendo que no cumplirán muchos de los procesos que te van a pedir en una IFS, aunque bueno, también es verdad que podrías solicitar la IFS Progress, creo que se llama, que es como que un poquito menos exigente que la Food. A lo mejor podríamos empezar por ahí, en lugar de, o sea, o una ISO 9001 o una IFS Progress, ¿no? No. ¿No? Ah, ¿Y no. Yo IFS Progress? 9001 no haría. O Global Marker, creo que se llama ahora, no sé, o es al revés. Ah, no la conozco, no sé. La verdad es que no sabría decirte. A ver, para industria, para Es alguna que industria está la IFS. Después sí que hay vertientes diferentes de IFS, pero es a lo mejor Hay para. una IFS Progress también, que es, hay un nivel básico y un nivel un poco más elevado, que el nivel básico es 50% de IFS, luego hay otra que es un 70% de IFS y luego ya está IFS Food. Ah, pues mira, mira por dónde he aprendido algo nuevo. Lo miraré porque la verdad que no tenía constancia de. Sí, Será hay unos nueva, ¿no? requisitos. Es como Es la para que ir hacía cogiendo Global práctica o Market. cómo va. ¿Qué cosa? ¿Cómo, perdón? ¿Qué digo que es para ir cogiendo práctica por estadios, por niveles? Sí, la idea claro, es a ver, es que que vayas poco a poco. sí, nosotros queremos implantar este año, entre comillas, la IFS y lo que nos dijo nuestra auditora Certificadora, ¿no? externa, sí, de la certificadora, dijo, no la vais a pasar. Dice, empezar por la Progress y luego vamos a la Food, porque de todas maneras la Progress lo que te deja es a lo mejor un año, 2 años, pero ya el tercero te obliga a pasar a la Food. Pues me parece la verdad que una idea estupenda y como rampa para poder llegar al nivel IFS me parece genial. Porque claro, la industria tiene que aprender también a manejarse en IFS. Y no sabía que existía esta posibilidad, pero me parece muy buena opción para industrias, sobre todo pequeñas que están empezando. Exacto, o sea, porque yo me pongo un poco en el mismo papel que si buenas prácticas, o sea, yo no puedo, o sea, yo ya he llegado a esa empresa 2 años y todavía tengo que estar machacando, quítate la cadena y ya llevo 2 años ahí y todavía lo hacen. Entonces, son personas que ¿Qué te llevan queda? 20, 25 años haciéndolo mal, llega alguien a decirle lo está haciendo mal y no les entra eso en la cabeza. Mira, una de las cosas que, bueno, seguro que la habéis vivido y lo viviremos siempre en el departamento de calidad es esto siempre se ha hecho así. Eso es como la Y no ha frase muerto nadie, es la típica culmen, frase. claro, el culmen de todo trabajador que ya lleva sus años en la empresa y llegas tú ahí con tus ideas de calidad, no sé qué, y te dices, esto siempre se ha hecho así, ¿qué me vas a venir tú a mí a decir que lo estoy haciendo mal o que lo tengo que hacer de otra forma? Si yo llevo 25 años o 50 años haciendo lo mismo y se ha hecho siempre estupendamente. Bueno, Exacto. las cosas cambian y es lo que hablamos de cultura, de calidad. Hacerle entender a esta gente que se tiene que quitar la cadena cuando lleva la cadena toda la vida
¿Por qué ahora se la tiene que quitar y hace 5 años no? Pues bueno, pues tiene su porqué, ¿no? Y es lo difícil, y es la lucha nuestra. Habías hablado de la ISO, la verdad que las ISO no las he comentado, pero bueno, también tenemos la ISO 14001, que es muy enfocada a medio ambiente. Bueno, podría ser también otra opción. Bueno, más cosas. Acabamos de verla en la asignatura 4 con Inmaculada Piñero. La tienen reciente. Ah, mira. Sí, Eh, sí. Pero si ¿Qué estamos más? hablando de una empresa pequeña, familiar, que supongo está haciendo las cosas de forma tradicional, Sí. yo creo que empezaría por pedir una auditoría externa, pagaría una auditoría externa para que le haga un estudio, un examen general a la empresa y me diga a qué certificado puedo aspirar con lo que tengo. Porque esos certificados te entendido que cuestan mucho dinero, entonces sería como plantearlo a mediano plazo. Me parece Y muy buena mientras opción. tanto, tener certificaciones de auditorías externas para poder expandirme lejos de la comunidad o más allá de la comunidad. No tengo un certificado, pero me hice una auditoría y salí bien. No, el hecho de que venga alguien de fuera a decirte cómo estás es muy buena idea y creo que es básico, porque tú desde dentro, la realidad es que hay veces que te acostumbras a ver las cosas, las ves todos los días, las tienes delante de tus narices y no te das cuenta de que están ahí. O sea, que hay ciertos fallos y ciertos fallos estructurales o documentales que no lo ves, no lo ves, no lo ves, y viene alguien de fuera y te dice, pero si tienes esto, y dice, pues lo he leído todos los días de mi vida y no me daba cuenta. Tiene que venir alguien de fuera muchas veces para mostrarte las posibles mejoras que tiene tu sistema. Así que, bueno, esto de una auditoría externa me parece una muy buena opción. Países, iríais a, bueno, sabiendo que dentro de Europa no tendríais problema de mover vuestra mercancía, de vender, intentaríais, no sé, a Sudamérica, China. ¿Creéis que es buena opción? Con trama ahora mismo está muy complicado. Mucho, es verdad. No, pero bueno, Estados Unidos, siendo una pequeña empresa, casi imposible. Por la exigencia que tiene el mercado de Estados Unidos. De hecho, las grandes empresas también es muy difícil poder llegar a certificarse para Estados Unidos. Así que, lamentablemente, el cerdito feliz no sería una de sus primeras opciones. Y de hecho, creo que ningún país de fuera de la Unión Europea sería una opción a corto plazo para esta empresa. Cada país tiene sus requisitos, cada uno con sus normas, sus condicionantes, y creo que si no aportas fuera de Andalucía hasta ahora, plantearte fuera de la Unión Europea creo que estaría fuera de lugar. Vale, si nos vamos al rol de calidad, porque ya nos queda poquito, bueno, análisis de peligro, ¿qué puntos críticos creéis que podría tener este matadero y sala de despiece? Lo que hemos dicho del control de temperaturas. Podría ser un punto La crítico. recepción de animales, ¿no? Que has comentado antes, todo el tema de cómo llega al matadero, o el estado de este animal, ¿no? Cómo Pod- está inicialmente. Podría ser un punto crítico. Antes ha comentado también la visceración, ¿no? Para evitar problemas de contaminación microbiológica. Sí. Venga, bueno, me voy apuntando. Evisceración, recepción Si se realiza un tratamiento térmico también. y temperatura. No, porque es matadero y sala de despiece. Ah, vale. Entonces no. Y si se realiza corte, tendría que haber antes del envasado detector de metales para que no haya ningún elemento. Detector de metales. Los Vale. análisis microbiológicos. Vale. Micro. ¿Algo más? El aturdimiento, o sea, que los tres posibles aturdimientos estén correctos, o sea, que no te fallen. Vale. Limpieza y desinfección del área se podría considerar. Pues limpieza y desinfección del área se podría considerar. Ah, vale. Vale. Micro. Limpieza y desinfección del área se podría considerar. Vale. Vale. Limpieza y desinfección del área se podría considerar. Vale.
Pues limpieza y desinfección, Es un prerequisito. pero Claro. imagínate tener que controlar todo en todo momento, todas las superficies, te vuelves loco. Te vuelves loco. Esto o lo controlas, como dice Laura, con un prerequisito, es imposible tenerlo esto bajo un PCC controlado, porque se te va. No tienes capacidad como industria, por muy grande que seas, de asumir, de llegar a todo, todos los días, siempre. Así que bueno, limpieza y desinfección lo quito. ¿Alguna idea más? Envasado, asegurarme de que está siendo Despiece. envasado exactamente, porque si No sería no, el caso porque es, bueno, sala de pieza y, bueno, sí. Bueno, si lo entendemos como expedición en fresco, no tendría envasado como tal. Control de transporte, no sé si sería uno también. Bueno, control de transporte se podría entrar también con temperatura. Pues al final lo Mm. más importante es mantener la cadena de frío durante el transporte, junto a temperatura y Los transporte. elementos de despiece, ¿no? Los utensilios, por ejemplo. El control de quebradizos. Eso, no sabía cómo se llamaba esto. Vale. Recepción, evisceración, la temperatura y la temperatura del transporte, detector de metales, microbiología, aturdimiento y control de quebradizos. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PCCs tenemos un problema. Controlar 7 Totalmente. PCCs todos los días, todo el tiempo, como responsables o técnicos de calidad, lo vamos a pasar muy mal, ya os lo digo, muy mal. Eh, para que os hagáis una idea, en la empresa mi actual tenemos un PCC, que es la contaminación fecal, bueno, la visceración. Eh, bueno, en la visceración, el peligro es la contaminación fecal. Ese es el único PCC que tenemos. El resto lo controlamos o por prerequisitos o por PCs. La temperatura la controlamos por PC. El detector de metales incluso se puede llegar a justificar, porque tú dices, ¿cómo justificas un detector de metales si tú es un peligro? Si no tienes detector de metales, se te va el trozo de carne y se te escapa y no eres capaz de controlarlo. Bueno, nosotros tenemos detectores de metales como punto de control y nuestras fichas técnicas, como no va a consumidor final, va a otra industria que lo va a procesar. Si ponemos en justificamos que ese trozo de carne necesita ser pasado posteriormente por un detector de metales, ya sí que no en tu planta, pero va a tener un control posterior que detectaría si hubiese metal. Pues así tenemos sorteado el hecho de tener los detectores de metales como PCC. Entonces, recepción de animales. Al final, tú controlas con tus buenas prácticas en la recepción, pero no puedes tener todos los animales controlados en todo momento. Estamos hablando en mi empresa actual, son 13.000, Ya. 14.000 animales al día. No puedes controlarlos todos. Bueno, microbiología, lo mismo. Que muestreas toda la planta, todos los días. Al final lo que tienes que tener controlada es tu limpieza y desinfección. Si tienes los procedimientos definidos, los controlas, pero no como PCC. El aturdimiento, igual, tú lo tienes que controlar, tienes que tenerlo siempre, en todo momento, si es electricidad, que la potencia de la electricidad esté dentro del rango que está establecido. Si es de dióxido de carbono, que tengas la concentración y el tiempo concreto, y es lo que hablábamos antes, al final tú le haces el dedo en el ojo y controlando el tiempo hasta que el animal muere y así controlas el aturdimiento, pero no como PCP. Y el control de quebradizo al final también es un control que vas haciendo, lo puedes poner como prerequisito, como PC incluso, pero al final es parte de tu sistema que todo funcione, pero si puedes quitar un PCC,
os lo tenéis que quitar. Tenéis que luchar y justificar como sea, pero el PCC tiene que volar porque el PCC, nos guste o no, es igual a problemas para el Departamento de Calidad. Bueno, pues hemos llegado al final. Si tenéis alguna duda, todavía estamos a tiempo, nos queda un poquito, así que aprovechad. Bueno, ha quedado claro por lo que veo. Pues nada, Sí. aquí os dejo mi LinkedIn por si queréis agregarme, contactar conmigo, simplemente para teneros en la misma red. Si tenéis dudas de lo que hemos hablado hoy, si tenéis dudas de cosas que no hemos hablado hoy, si queréis, yo que sé, cualquier cosa que ahí me buscáis, me tenéis, me agregáis y estamos en contacto. Y nada, pues agradeceros a todos. Espero haber podido transmitir mi visión de la industria cárnica, que no he intentado transmitir verdades absolutas, os he intentado transmitir mi visión, como yo la veo, como lo he ido viendo a lo largo de todos estos años en el que he estado trabajando. Y bueno, espero que os haya servido y que os haya gustado y que sea útil para vuestro futuro. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Muchas Buena gracias. sesión. Muchísimas gracias a todos por participar y Gracias. gracias, Manuel, ha sido un placer acompañarte. Igualmente. Venga, adiós. Hasta luego, gracias.